sensible cuando ve un corazón quebrantado y sincero y derrama de su misericordia. Va unido. Este pasaje, este capítulo, nos habla sobre todo de ese proceso, ¿no? De corazones quebrantados y que confesaron. Y cómo, una vez más, la misericordia de Dios fue derramada por gracia sobre ese pueblo. Nosotros somos ese pueblo también en muchas ocasiones. Empieza diciendo Esdras, acabadas estas cosas. Y en esa frase tan breve, él concentra muchos años atrás de lo que habían pasado, ¿no? Cómo ese pueblo liberado por Dios una vez más, por su misericordia, regresa a Jerusalén, cómo restauran el templo, todo ese proceso que hubo, que duró no pocos años, como muy bien decía además Ricardo en su palabra, casi 60 años. Esdras regresa en el segundo grupo, es liberado del segundo grupo y llega, en el capítulo 7 es cuando llega él físicamente a Jerusalén, y llega con la misión. Dios lo había llamado, lo dice el versículo, que había tocado el corazón del rey, pero también su corazón, para que él regresara a Jerusalén para un poco liderar espiritualmente a ese pueblo que otra vez más estaba metiéndose en un lío. De alguna manera podemos decir que el templo se había levantado físicamente, el templo estaba levantado, el culto se había vuelto a activar, las formas, la manera de adorar se habían vuelto a activar, pero de pronto una nueva crisis sucede a ese pueblo díscolo y que se equivoca tantas veces. El error era grave, se habían vuelto a mezclar con los pueblos paganos, algo que Dios de una manera muy tácita había pedido que no se hiciera. El yugo desigual, ¿recuerdan? El quebranto de Esdras se quebranta porque cuando escucha de la boca de los sacerdotes lo que estaba sucediendo. Pero eso le lleva a la confesión. El pueblo había perdido la santidad, porque uno de los efectos de mezclarnos, de muchas maneras, es perder la santidad. La santidad no puede estar mezclada con otras cosas, sino se va, sale, es como el agua y el aceite, que es imposible mezclarlo, se separan, tienden a separarse. Pero además habían perdido la santidad no por ignorancia, sino por descuido. En el día a día, que es lo más peligroso, no el pecado muy grande, inmediato, instantáneo, que sucede en un momento, sino el deslizamiento. Poco a poco, irte deslizando, ir consintiendo según qué cosas, ir aceptando según qué cosas, ir dando como no muy peligrosas, poco a poco hay un deslizamiento. Y la caída, cuando es de pronto, uno reacciona, ¿no? Muchas veces, pero cuando es despacio, suavemente, no te das cuenta. Y a veces te das cuenta cuando ya es tarde. Se habían deslizado ese pueblo que tanta misericordia había recibido lejos del pacto. Todo parecía ir bien, pero Dios no solo restaura lo visible. El templo, uno puede pensar, no, todo estaba bien, el pueblo había regresado, el templo se había levantado, el altar construido, todas las ceremonias que celebraban estaban instauradas, todo parecía que iba bien, pero solo en apariencia. Realmente no todo iba bien. El Señor quería purificar el corazón. El Señor, de nada le vale un templo muy hermoso si no hay un corazón puro. Al Señor nada le vale que mostremos nuestra fe de la manera que sea si no hay un corazón abierto y sincero, si no hay un quebrantamiento. Esdras está triste por lo que ve. Me imagino que por las noticias que tenía él y por toda la información que recibió cuando llegó a Jerusalén, se alegró de ver todo lo que había sucedido. Pero esta confesión puso las cosas en su sitio. Así es, hermanos. La confesión, siempre, la mía, la de un familiar mío, la de un hermano, la de alguien de la iglesia, no importa. La confesión siempre tiende a poner las cosas en su sitio. Dios no puede trabajar
de otra manera hasta que no ha habido confesión. La restauración se había contaminado. Esdras clama ante el pecado del pueblo. El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, lo que Dios había pedido tantas veces, una y otra vez. Incluso en la conquista, recuerdan cómo les advirtió que no se mezclaran con los pueblos paganos idólatras que había, porque eso le llevaría a la perdición. Han pasado siglos y vuelve a suceder lo mismo. El pecado del pueblo, pero la gracia de Dios es mucho más poderosa que el pecado. Y el pueblo una vez más la recibió con misericordia. Podemos ver en el capítulo, que les invito a que lo lean en profundidad y lo mediten. Es muy claro, basta centrarse en él y pedir al Espíritu Santo que te muestre. La confesión no es el final del quebranto, porque uno puede pensar, bueno, el Señor permite que nos quebrantemos para que confesemos. No, eso no es el final. Esto es el principio del proceso. Es el inicio de la restauración. No puede haber restauración si no hay quebranto y confesión. No puede haber restauración. Dios no arreglará nada si antes no ha habido un cambio en nosotros y una decisión de cambiar. Y esta restauración es por la misericordia de Dios, no por ningún mérito, ni por nada que nosotros podamos hacer, ni por haber pagado el precio del pecado. No van por allí las cosas. Es solo por gracia y por la misericordia de nuestro Señor. El capítulo nos muestra cómo quebranto lleva a la misericordia, la confesión lleva a la misericordia, pero tiene que haber una respuesta. Si no hay respuesta a ese proceso, el Señor tampoco no arreglará nada más allá de nuestra respuesta. Como les decía, quebranto sincero que nos lleva a la confesión. Ahí empieza el proceso, ahí es cuando Dios escucha y Él es sensible y derrama de su misericordia en la vida. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado, verdad? Seguro que todos, en más de una ocasión. Y seguro que todos, en más de una ocasión, tendremos que experimentarlo. Pero es una misericordia sanadora, salvadora. No hay confesión sin ver con claridad el desvío. Yo no puedo confesar si no tengo claro que el error que he cometido, el pecado que he podido cometer, pero más que esto y sobre esto, ¿qué me ha llevado a esta situación? Eso quizás sea tan importante como el error mismo. Yo he cometido un error, pero tengo que pensar, tengo que quebrantarme, tengo que confesar qué me ha llevado a esta situación. Ese es el kit de la cuestión, para decirlo de alguna manera. Siempre hay un proceso. Puede haber un pecado en un instante, sin pensarlo, una tentación, cualquier situación que sea algo en un instante, pero normalmente hay un proceso de delimitarse para poder ir perdiendo fuerza, perdiendo fe y creyendo que podemos. Ese es el error del creyente. Creer de yo puedo. Muchas veces no podemos. Y el no poder en según qué cosas nos puede llevar al error. ¿Qué hemos mezclado nosotros en nuestra vida? Me lo preguntaba a mí, me hacía esta reflexión. ¿Qué hemos tolerado? Porque tenemos unas líneas rojas, para usar un término muy habitual. ¿Dónde están nuestras líneas rojas de aquello que no le agrada a Dios que yo haga o deje de hacer? O que no haga, que también. ¿Dónde están esos límites? ¿Qué he tolerado? El quebranto del que hablaba Esdras era mucho más profundo que un error. Porque no era solamente emocional de emparentar familias creyentes o temerosas de Dios con familias idólatras y que no creían en Dios, eso en sí es muy grave, eran las consecuencias de ese pecado, porque las familias mixtas que se irían celebrando, de alguna manera perpetuarían constantemente ese error. Eso es lo que le preocupaba a Esdras y lo que sabía Dios en su infinita sabiduría que sucedería si había esa mezcla. El quebranto de Esdras no era solo emocional, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra.
Sabía Dios a lo que llevaba esto. Y nosotros también, adultos, sabemos, en la medida que vamos madurando, qué sucede cuando hay una mezcla del tipo que sea. Cuando queremos mezclar lo que es la luz con las tinieblas, aunque sea una sombra solo. Al final, el peligro es que sí, la luz puede vencer, y muchas veces lo hace, pero también muchas veces la luz pierde y las tinieblas van ganando terreno. El quebranto no era solo emocional. Esdras veía más allá, era espiritual, pero también generacional. Eso afectaría a las futuras generaciones. Por eso los adultos, los que tenemos responsabilidades en familias, procuramos e intentamos siempre que aquellos que están en nuestra responsabilidad, nuestros hijos, los familiares que sean, se muevan en la luz. No jueguen con otras cosas, porque sabemos que al final pueden apartarse totalmente. Rasgó sus vestiduras como una muestra de su dolor, de su tristeza. Él rasgó sus vestiduras. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Puede ser una pose, puede ser una manifestación exagerada de mi dolor, pero sabemos en el capítulo y por conociendo a Esdras que realmente él sentía ese dolor, él sentía ese quebranto, como le rompía el alma y de alguna manera lo mostraba rompiendo sus vestiduras. El quebranto, como les decía, no es el fin, es el lugar en donde comienza la verdadera restauración. Cuando recibimos a Cristo, no solamente recibimos por gracia, sin ningún mérito, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, sino también recibimos el Espíritu que está en nosotros y nos da la convicción de que Él está con nosotros, de que Él me ayudará, de que Él me sustentará, de que Él me perdonará. Esa confianza que nos da Jesucristo es lo que nos sostiene a pesar de tantas cosas, ¿verdad? Quebranto, decía en este punto, Esdras con humildad se levanta con reverencia, porque la humildad es inevitable en los hijos de Dios y las hijas de Dios. No podemos acercarnos a Dios con ninguna actitud prepotente o excusándonos. 5 dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. A pesar de que estaba en aflicción, él se levantó para seguir haciendo lo que tenía que hacer. Claro que nos hace sufrir el error, el pecado, el nuestro, el de otros, pero eso no puede llevarme a apartarme. Esdras habría manifestado, había confesado delante de Dios ese pecado, y eso le llevó a retirarse, a orar, pero a la hora de la tarde él cumplió con su deber. No podemos apartarnos de nuestros deberes como hijos de Dios, ni de cualquier deber por la aflicción y el dolor. Tenemos que sentirlo, pero tenemos que ser valientes y seguir. Él se levantó con reverencia y reconoció que la misericordia de Dios es mucho más potente que el pecado. Y eso nos salva. Si no, pobres de nosotros, ¿verdad? Él estaba avergonzado. ¿Nos avergonzamos nosotros por los errores de los demás? ¿Por los nuestros propios también? Porque nosotros somos, hermanos, no culpables, pero sí responsables de mis hermanos. Yo, si un hermano mío comete un error, yo tengo que avergonzarme de ese error, aunque yo no lo haya cometido. Yo tengo que sentirlo como algo que a Dios no le desagrada. Ser un cuerpo es mucho más simplemente que un edificio, una iglesia con unos hermanos. Ser un cuerpo es realmente sentirnos por el dolor y por todo lo que hace, también por los éxitos y las alegrías, que lo hacemos y nos alegramos, pero también tenemos que sentir el quebranto de algún hermano y estar a su lado y interceder por él si hace falta ante el Señor. Él estaba avergonzado. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, versículo 7, hemos vivido en gran pecado. Esdras lo que hace es una reflexión, mira un poco atrás, pero mira atrás para reconocer delante de Dios que ellos se han equivocado una vez más en este pecado y cómo él sabe que Dios ya había advertido de estas situaciones en el pasado, para que el pueblo no cometiera
ese error. Él estaba avergonzado y recuerda cómo su pueblo pecó. Pero es más fuerte el Dios que nos sostiene que el pecado que nos puede llegar. Confesión y misericordia. Tenemos que recibir la misericordia, pero ese reconocimiento no nos tiene que llevar a quejarnos. No, mira que yo no quería porque ha sido por aquel, ha sido por el otro, es por las circunstancias. No, tendemos a hacer esto, a justificarnos. Queremos justificarnos muchas veces delante de Dios. No sé si lo vemos, que en cierta manera lo es, ¿no?, como un juez y como aquel que se va al juicio, interpela al juez: no, señor juez, yo no quería, ha sido el otro, que de algunas maneras actuamos así, con quejas o excusas. Tenemos que entregarnos, reconocer, no hay excusa posible, ¿no? Como se dice, infraganti, como aquel que le pillan robando un conejo y es capaz de decir: no, si yo no lo he robado, ha sido él que se ha saltado a mis manos. A veces queremos engañar al Señor y contarle que no tenemos la culpa de lo que está sucediendo. La bondad de Dios se manifiesta y envía un respiro de gracia. Mientras vemos cómo de cada vez más Dios buscaba con su pueblo que hubiese una relación directa entre Dios y el hombre y la mujer. De alguna manera, aquellos que ya hemos conocido a Cristo, sabemos que ahora el santuario, el templo, ya no es necesario el templo físico, porque ahora hay otro templo espiritual que siempre nos recibe, al que siempre podemos dirigirnos. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre. Esdras entiende y reconoce que toda la gracia que han recibido es porque Dios quiere cumplir con lo que en un momento, muchos años atrás, se propuso: elegir un pueblo. Y nada podría destruir esto. El Señor lo mantendría, lo perdonaría y lo levantaría para que su promesa se cumpliera, de que ese remanente estaría en la tierra que le había asignado. El Señor quería darles un poco de luz y darles confianza y esperanza, porque Esdras había sido elegido precisamente para esto. Parte de lo que Dios se había propuesto estaba hecho, cada uno ya estaba en sus ciudades, en sus asuntos, en sus quehaceres, en sus trabajos, ya las familias se estaban desarrollando y creciendo y multiplicándose, las generaciones, pero Dios quería algo más. Dios quiso que para su gloria, que ese pueblo permaneciera y no cambiase, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado Dios. Esdras reconoce delante de todo el pueblo y con los príncipes al lado y los sacerdotes, de que a pesar de todo Dios cumplía con su promesa y no les ha desamparado. Y quizá nosotros muchas veces también tenemos este sentimiento, ¿verdad? A pesar de las situaciones, a pesar de los conflictos, de los errores, sabemos que si sinceramente nos presentamos al Señor, confesamos, nos hemos quebrantado, el Señor derramará de su misericordia una vez más, que es infinita. La misericordia no borra el pasado. Lo que ha pasado, ha pasado. Dios ya no nos acusa, pero ha pasado. No podemos pretender que lo que ha pasado desaparezca. No, lo que ha pasado, ha pasado. Pero lo que importa y lo que realmente el Señor hace es que busca ese quebrantamiento y esa confesión, porque eso nos transforma. Es necesario para la transformación, para la restauración, es necesario el reconocer lo que tenemos que reconocer delante del Señor, sean de nosotros mismos o sea de cualquier uno otro. Importante poder presentarnos ante el Señor y saber que la transformación vendrá. Dios es fiel y no nos miente. Y además le da sentido a la fe. Saber el que Dios es un Dios justo, eterno y misericordioso. Misericordia no nos libra del llamado.
A pesar de todo, el Señor, si te ha llamado, si me ha llamado, hermano y hermana, es porque quiere hacer algo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, en lo que el Señor haya puesto en tu corazón. Nada va a interrumpir esto. Así como nada interrumpió lo que Dios Padre había decidido eligiendo a ese pueblo, nada va a interrumpir tampoco, a menos que tú lo quieras, lo que Dios te ha puesto en tu vida y lo que Dios quiere de tu vida. Seguirá. Habrá parones, habrá momentos de pararse, habrá momentos de levantarse, habrá momentos de volverse a caer, pero el Señor mantendrá su promesa en tu vida y en mi vida, aunque a veces no lo veamos, aunque a veces lo veamos todo tan oscuro que parece que incluso a veces le podemos decir al Señor: Señor, lo que me prometiste, eso no está llegando. Está llegando. El mero hecho de que te plantees esta cuestión con el Señor significa que estás en medio de una situación, de una prueba, de una reforma, por decirlo de alguna manera, que el Señor está haciendo en tu vida. Él quería levantar un templo para que en ese templo morara su espíritu, su voz se escuchara y la ley que mostró nos ayudara a caminar. Y esa misma ley, esa misma voz y ese mismo camino que Jesucristo abrió para nosotros sigue allí abierto. Y sigue habiendo una voz, y sigue habiendo el Espíritu en nuestro corazón, y sigue habiendo una ley, unos mandamientos que tenemos que cumplir. ¿Y qué hacemos con lo que hemos recibido? Deberíamos plantearnos toda aquella misericordia, todo lo que Dios ha hecho, hace en nuestra vida y hará. ¿Qué hacemos con ello? En medio del juicio, Dios deja señales de su fidelidad. Yo estoy seguro que a ti, hermano, hermana, y a mí, cuando hemos pasado una situación, una dificultad, nos hemos quebrantado, hemos confesado, el Señor ha obrado y seguimos. Y en algún momento siempre el Señor nos levanta, unos tardamos más, otros tardamos menos, empezamos a andar otra vez. Y ahí es cuando podemos reflexionar, seguro que ha quedado alguna señal, alguna enseñanza, alguna consecuencia, alguna cosa de que, con lo que el Señor nos lleva a que nos sirva para reflexionar, para recordar, no para acusarnos, sino para reconocer una vez más la misericordia infinita de nuestro Señor. Respuesta, como les decía, tiene que haber quebranto, ese lleva la misericordia y tiene que haber una respuesta. La confesión es como abrir una herida para que el médico pueda sanarla. El médico, el sanitario, tiene que abrir la herida para limpiarla y desinfectarla. Si no, si la cierra sin más, si la cierra en falso, por decirlo de alguna manera, al final puede ser peor el rebrote de la infección. La herida tiene que abrirse. Cuando confesamos, estamos abriendo la herida delante del Señor. Mira, Señor, tú sabes, el Señor lo sabe, no hace falta que se lo digamos, lo que ha pasado, lo que fuere. Y el Señor obra y trabaja en esa herida y la limpia, pero la limpie para que cicatrice bien, para que podamos seguir. La cicatriz estará, pero estará limpia y podremos seguir. No basta con reconocer el quebranto, ni recibir la misericordia, hay que responder. Pero ahora, sigue diciendo Esdras, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Una manera de decir: Señor, me acerco a ti, confieso lo que ha pasado, lo que está haciendo el pueblo, sabemos que tú nos perdonarás por tu misericordia, pero ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Y esta pregunta quizá te la haces, me la hago yo a veces. ¿Qué haré después? Cuando todo está, cuando yo sé que el Señor me ha perdonado, o siento su gracia, siento su misericordia. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ya ha pasado todo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora con esto? ¿De qué sirve lo que ha sucedido? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. No hay excusas, no hay decir no es culpa mía, no. Lo que ha sucedido porque tu pueblo, Señor, se ha equivocado. Pero ahora, ¿qué haremos? ¿Cuál es la respuesta? No basta con reconocer el quebranto, como les decía, ni recibir la misericordia, hay que responder. Esdras no justifica a su pueblo, no tiene justificación, porque
Por ignorancia uno puede justificarse, bueno, hasta cierto punto. Legalmente, hasta en según qué cosas, la ignorancia no te sirve, ¿no? Pero el pueblo tampoco lo abandona. De una manera no disculpa a su pueblo, pero no lo abandona. Porque a veces los que somos responsables, en el orden que sea, de quien sea, a veces nos dan ganas de dejarlo allí y ya te apañes. ¿No has sentido nunca esta sensación de estar con alguien al que tienes que estar siempre a su lado? Llegar un momento y decir, ya no por un mes, apáñate. Bueno, al fin y al cabo yo hago las cosas bien. No funciona. Lo sabemos, ¿verdad? Y Esdras había sido encargado por Dios, había sido liberado por Dios para llevarlo a Jerusalén y con una misión de que dirigiera espiritualmente a ese pueblo díscolo. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, Esdras se incluye, y él era inocente, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos distes un remanente como este. Esdras sigue, a pesar de todo, intercediendo por ese pueblo, no le pone excusas, reconoce que se ha equivocado, pero tampoco se va. Va a permanecer al lado de ese pueblo para obedecer al Señor y cumplir con su responsabilidad. Y también porque era ese pueblo y lo quería. Y nosotros también, como pueblo de Dios, tenemos que querer al pueblo de Dios, a todos los hombres y las mujeres que han elegido al Señor. Muchas veces queremos cambios en la vida, ¿verdad? ¿Usted quiere cambios en la vida? ¿No? Yo no conozco a nadie que no quiera, en un orden o en otro, ¿no? Pero claro, hay una máxima que parece hasta tonta: si quieres cambiar las cosas, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Así nunca va a haber cambio, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Qué tontería, eso cualquiera lo sabe. Sí, lo sabe, pero yo, un servidor, a veces pretendo buscar nuevos resultados en algo que no me gustan los que tengo, pero sigo haciendo exactamente lo mismo. Qué tontería, nada va a cambiar. Si sigue haciendo lo mismo, nada va a cambiar. A veces los creyentes nos quejamos, sufrimos, y a veces los peores, los más perjudicados somos nosotros mismos. Si sigo haciendo lo mismo, tendré el mismo resultado. Póngale ahí el área que usted quiera, póngale ahí el asunto que usted quiera, sirve para todo. Esa regla le va a funcionar para cualquier cosa. Yo tengo un problema en algún área, bueno, pues tengo que cambiar lo que estoy haciendo en esta área. No hay otra. Evidentemente, con la ayuda de Dios, por supuesto, somos dependientes de Él y sin Él no podremos hacer nada. Hemos de volver, sigue diciendo Esdras, a infringir tus mandamientos. Qué reflexión, ¿verdad? Otra vez, Señor, nos has perdonado, has librado a tu pueblo, le has hecho ver tu error, y él se pregunta delante del Señor: ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometan estas abominaciones? El planteamiento del problema, que era el unirse con gente no creyente, idólatra, para ser más exactos, está en el versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí para explicarle lo que había estado sucediendo. Y él en el 14, después de todo el capítulo, se hace esa reflexión. Es una manera de decir, ¿vamos a seguir teniendo los mismos resultados si seguimos haciendo lo mismo? ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometan estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros? Claro, la pregunta es tonta. Claro que el Señor se va a enfadar si vuelvo a cometer el mismo error, el mismo pecado. Es una retórica, una pregunta retórica. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos? De alguna manera, Esdras contempla la posibilidad, aunque supongo que confiaba en que Dios no lo cometiera y no lo cometió, hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape. Estaba diciendo, Señor, si nos seguimos equivocando, puedes fulminarnos y puedes exterminarnos totalmente como pueblo. Esdras amaba a ese pueblo, era su pueblo y quería interceder por él delante del Señor. Una respuesta humilde, una respuesta reverente, una respuesta en la que él reconoce lo que está sucediendo, pero también sabe la misericordia de Dios.
la gracia infinita del Señor sobre tu vida, sobre mi vida, hermano y hermana, que sabemos que tenemos un abogado fiel, como dice en Juan, la primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Qué lleno de esperanza. Como, claro, ese versículo no tenemos que usarlo para equivocarnos y decir, como yo tengo un buen abogado. No, porque el Señor no es tonto y se puede enfadar. Pero sí que sabemos que si hay un error, sabemos que alguien intercederá por nosotros. Alguien que nos quiere. De alguna manera, en un sentido, Esdras era una figura de Jesucristo en este sentido. Él no había pecado, pero sentía el pecado de su pueblo y quería interceder por ese pueblo al que amaba y del que él era parte también. Nosotros también ahora, hermanos, tenemos un abogado santo, perfecto, sin mancha, que está sentado a la diestra del Dios Padre, que intercede por nosotros. Y eso nos debería dar confianza, nos debería dar tranquilidad, nos debería dar esperanza. Y aunque haya habido heridas que el Señor ha curado y ha sido doloroso, ha limpiado y ha cerrado bien. Y es bueno, lo bueno de la cicatriz es que queda una cicatriz. No está la herida ya no está el problema, pero la cicatriz nos recuerda lo que ha sucedido. Quiero acabar, hermanos, con este pensamiento, el que dice el 15: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí, estaba diciendo Esdras, delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Necesitamos habernos limpiado, necesitamos haber confesado, necesitamos un quebrantamiento delante del Señor para que Él pueda obrar, para que Él pueda limpiar lo que tenga de limpiar y predisponernos a estar delante de su presencia. Necesitamos quebrantarnos, no huir del quebranto. El quebranto puede ser doloroso y preferimos no sufrirlo, pero no queda otra. O de las cargas que tenemos que llevar, las tenemos que llevar. Y cada uno sabe las cargas que tiene que llevar. Hay cargas que no tenemos que llevar, pero otras que sí que tenemos que llevar, que Dios quiere que las llevemos. Pensemos en que Jesucristo cargó con todos nuestros pecados, cargó con todo lo malo que había en nuestra vida, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Tenemos que ser capaces de llevar las cargas, porque eso también revela nuestra necesidad y nuestra dependencia. Dependemos de la misericordia de Dios. Es algo que sabemos, pero es que es muy importante que tengamos siempre presente. Yo dependo de la misericordia de mi Señor Jesucristo. Es el único que me salva, el único que me ayuda, el único que me levanta. ¿Estamos respondiendo a la misericordia que recibimos? Porque responder a la misericordia es vivir ese proceso de restauración y cambiar. La confesión abrió la puerta y el llanto del pueblo. El pueblo se quebrantó sinceramente delante del Señor. Fue la respuesta que Dios esperaba. Quiero leerles el versículo 1 del capítulo siguiente, porque ilustra muy bien ese capítulo también. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, sigue diciendo, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Yo les invito, hermanos, a que se levanten, nos paremos y vamos a presentar esto delante del Señor para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé fuerza. Te damos